Muchísimas gracias, Alejo. Amigos televidentes, estén muy pendientes a participar con nosotros también a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Está con nosotros nuestro especialista, el diabetólogo Javier Bravo. El doctor va a conversar con nosotros sobre todos los cuidados que debe de tener aquellos pacientes diabéticos, ya sea en extracción de uñeros, a la hora de un proceso odontológico y otro tipo de cirugías o alguna situación quizá que ha sucedido y ahí no hay cicatrización de alguna herida. Todos estos detalles el doctor ya nos los tiene. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Odilí, una vez más en la revista Acción 10 de la mañana. Bueno, primeramente, pues como siempre lo digo, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de diabetes es un tema muy importante. Sabemos que un porcentaje de pacientes aún no se han diagnosticado y cuando tienen un problema de este tipo, desencadena una complicación crónica. Se espera que para el 2030 sean aproximadamente 578 millones de pacientes diabéticos y para el 2045 aproximadamente 700 millones de pacientes diabéticos. Como podemos ver, las cifras son tan altas de tal manera que entre más pasa el tiempo, más se diagnostican los pacientes. Hay un porcentaje de estos de que no se han diagnosticado, que sí tienen factores de riesgo y que estos pacientes pueden desarrollar la diabetes con una complicación. ¿Y cuál sería una complicación? Un pie diabético. Entonces, ¿qué es importante? No solo dar las recomendaciones en aquel paciente que es diabético, que sabemos que está propenso a complicarse, pero también aquellos pacientes que no son diabéticos y que sí tienen lesiones en la uña y que posteriormente son descubiertos como diabéticos en ese preciso momento. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, doctor? Fíjate que uno de los factores de riesgo importantes puede ser la edad que tenga el paciente de ser diabético. Un paciente diabético que tenga más de 20 años de padecer, este paciente puede sufrir daño en sus pies. Un paciente con insuficiencia renal crónica también puede tener ese problema de la diabetes. Un paciente que tenga deformidad del pie, como el pie de Charcot, ¿verdad? Ese tipo de lesiones puede llevarte fácilmente a un daño del pie. También pacientes con ceguera. Imagínate un paciente que ande ahí caminando y de pronto se tropieza con algo, se provoca una lesión. Ese paciente puede tener ese factor de riesgo. Podemos ver los traumas y algo importante que podemos ver ahí, los zapatos inadecuados. Hay pacientes que de alguna manera se ponen zapatos bastante apretaditos. Las mujeres en todo caso se ponen sandalias apretadas, bien altas, y eso te puede conllevar a un problema de daño. Como podemos ver ahí, ese mismo zapato te puede provocar una presión prolongada del mismo pie, te puede formar callos, lesiones, y eso te puede conllevar a tener lesiones en el pie. Y una cosa muy importante dentro de todo esto que estamos mencionando son la neuropatía, que es la parte donde pierde la sensibilidad, y la hiperglicemia. ¿Qué significa esto? Todos aquellos pacientes diabéticos que andan sus niveles de glucosa fuera del rango normal, aún con tratamiento, ese paciente está propenso a adquirir una lesión a corto plazo. Y el rango normal lo va a decidir el especialista que está viendo a ese paciente crónico, porque cada uno tiene sus propios indicadores, ¿no? Exactamente. La idea es llevarlos a meta. Nosotros hablamos meta, valores específicos, es decir, aquel paciente que tiene una glucosa en ayuna menos de 120 o menos de 100, porque hay pacientes que dicen, no, mi azúcar yo la manejo normal, si yo la manejo en 100, ya a mí me da dolor de cabeza, me pongo sudoroso, me pongo mal, entonces yo tengo que comer algo para tenerla en 200 y yo andar bien. Entonces es aquel paciente que está acostumbrado a andar ese nivel de azúcar y no es lo ideal. Correcto. Y cuando hablamos después de las comidas, hablamos una meta aproximadamente entre 160 hacia abajo, 140, 120 si es posible. Si no logramos esas metas, se introducen fármacos, cambios de estilos de vida para que ayudemos un poco al paciente a evitar complicaciones, en este caso como lo que estamos hablando. Doctor, ahora conversemos un poco sobre el pie diabético. Se ha escuchado mucho. Sin embargo, hay personas incluso que les da temor ir a algún especialista, para un podólogo, por ejemplo, o una pedicurista, porque dicen, no, y si después sucede algo a la hora de la extracción de uñero y no se me cura, ¿qué sucede? ¿Cómo hablar de esto? Esto es importante porque podemos determinar que los podólogos son personas que se dedican a esto, son personas que estudian para esto, son personas que ya tienen experiencia en esto, y creo que es importante que estas personas logren hacer un buen trabajo en el sentido común de que no pueden lesionar meramente la uña, no pueden lesionar el tejido a la hora de estar haciendo lo que es la parte de la limpieza. Pero a nosotros como como médico diabetólogo, lo que nosotros hacemos es controlar ese nivel de azúcar en el paciente, de tal manera de que eso te pueda conllevar a una limpieza adecuada y evitar complicaciones, porque un corte que pueda sufrir el paciente, ya sea accidental o provocado,
y el paciente está bien controlado, Sí. ese paciente no le va a ir mal. Ese paciente perfectamente puede cicatrizar la herida, puede mejorar. Correcto. Ya, pero aquel paciente que sí tiene años de estar descompensado, ese paciente sí se puede complicar. Y lo primero que dice, el que me lo cortó me hizo el daño y ahora estoy amputado. Y es que realmente su nivel de glucosa estaba totalmente fuera del rango. Sí. Y algo que no ven los pacientes es el trastorno circulatorio, ¿verdad? Que es aquellos pacientes que tienen problemas al que no le llegue la sangre hasta la lesión o hasta el dedo, digamos, del pie. Entonces, este paciente debe hacerse su chequeo no solo con el nivel de azúcar, sino hacerse un ultrasonido Doppler para determinar cómo está su circulación siempre y cuando tenga una edad prolongada de la diabetes. Porque hay otros concomitantes en este caso, como el colesterol y el triglicérido, que te llevan a problemas también de la circulación. Es importante siempre indicar a las personas que le va a atender que su condición es paciente crónico de diabetes, porque a veces dicen, no, yo prefiero ir a un podólogo y no a un pedicurista. Eso depende también cómo estén esos niveles de azúcar. Exacto. En todo caso, se pueden trabajar de la mano. El podólogo lo puede mandar al diabetólogo, y el diabetólogo toma la determinación y se le envía nuevamente para que haga el debido cuidado. Más sin embargo, cuando se van de un solo, a donde la persona que le va a hacer, digamos, los pies, ese paciente automáticamente puede hacerse su chequeo en casa, puede tomarse su glucosa, puede hacer su limpieza y ir sin ningún inconveniente. Pero aquel paciente que no se ha controlado, es necesario que ese paciente vaya donde el médico de cabecera para que lo oriente un poco mejor a la hora de hacer este tipo de procedimiento. Vamos a leer algunos mensajes a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. ¿Qué cuidados deben tener los pacientes diabéticos en cuanto a la alimentación, doctor? En la alimentación juega un papel importante. Recordemos que el paciente que no es diabético viene comiendo de todo, ¿verdad? Y es ahí donde desencadena la enfermedad. ¿Por qué? Porque este tipo de paciente normalmente no hace ejercicio, cae en una vida sedentaria y el paciente pues cae en alto nivel de glucosa. Entonces él debe cambiar los hábitos alimenticios, eliminar bastante lo que son los carbohidratos, moderarlos un poco, cambiar lo que son los azúcares, ir determinando más o menos qué es lo que puede ingerir el paciente durante el periodo que esté con la enfermedad. Para aquellos pacientes que son diabéticos y que tienen algún tipo de herida, ¿después de cuánto tiempo es lo normal que esa herida cicatrice? Nos preguntan. De 7 a 10 días es lo normal, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que tienen tanta resequedad en la piel que le puede provocar fisuras y esas fisuras hacen que las bacterias que están ubicadas ahí o los hongos puedan entrar y provocar una lesión mayor, inclusive una úlcera. Entonces, normalmente los pacientes diabéticos tienen resequedad de la piel y eso hace que los pacientes descamen piel y de hecho provoquen lesiones directamente a la piel y eso puede llevar como un mecanismo de entrada a una complicación como es la amputación. Doctor, ¿puedo controlar o bajar el ardor o sensación de quemazón en los pies? Exacto, como decíamos en la lámina, la neuropatía, esa es una neuropatía diabética que es ocasionada por la destrucción de lo que son las terminaciones nerviosas o el sistema nervioso. Son las capas de mielina que tienen, esas se destruyen y lo que parte de la conducción nerviosa no se lleva a cabo como debe ser. Entonces ese paciente puede tomar tratamiento, pero sabemos que es una condición que no es reversible, es una condición que ya una vez que está con la neuropatía, lo único que podemos hacer es controlarlo un poco, disminuir el dolor con fármacos y ayudar a que los niveles de glucosa se mantengan un poco más controlados. Ok, aquellas personas, doctor, que han tenido algún problema, igual, volvemos a la situación del cuidado de los pies y las uñas. Dice, me han cortado un dedo y de uno de mis pies, sin embargo, ya llevo más de 20 días y no sana. ¿A qué se debe? No cicatriza. Es lo que estábamos hablando. Probablemente ese paciente tenga un trastorno circulatorio. Habría que determinar cómo está su circulación tanto venosa como arterial, porque recordemos que las arterias llevan el oxígeno hacia la lesión o digamos hacia los pies y de esta forma el paciente puede recuperarse porque hay bacterias que se alimentan de la no producción de oxígeno, entonces esas se desarrollan más rápido. Entonces, al no tener buena circulación, el paciente puede sufrir trastorno en lo que es la cicatrización y depende también cómo está curándose el paciente y qué tipo de tratamiento está utilizando, porque algunas veces hay bacterias multiresistentes que no solo necesitan de un tipo de antibiótico, sino de 2 o de 3 y eso hace que el paciente no mejore con la cicatrización de la herida. También hay pacientes que pueden tardar de 1 mes hasta 3 meses en un tipo de lesión para poder mejorarse. Correcto. Para aquellos pacientes que experimentan también junto a esto dolor, porque a veces hay exceso de dolor, además de sensación de ardor en los pies, doctor.
Exacto. Cuando hablamos de eso, hablamos de lesiones directamente al nervio, hay lesiones directamente al músculo y hay lesiones directamente al hueso. Entonces el paciente puede tener manifestaciones distintas, pueden ser unilateral, que solamente en un pie, como puede ser bilateral en ambos pies. Y el paciente normalmente se queja de mucho dolor, de mucha molestia, se queja de que con solo el roce de la sábana ya le causa mucha molestia. Y normalmente determinamos que esos pacientes andan su nivel de glucosa alto, porque la mayoría de los pacientes se chequean su glucosa en ayuna y no se la chequean en las tardes ni en las noches. Sí. Y cuando llegan a la consulta, uno le toma la glucosa para tener un valor aproximado y andan aproximadamente entre 200 hasta 400 niveles de decilitros. Entonces, este paciente se sorprende porque dice, no, mi glucosa está normal, pero más sin embargo están comiendo cosas que le están aumentando más el nivel de glucosa o quizás anden un poquito estresados en ese entonces y se les eleve ese nivel de glucosa. Sí, parte de los mensajes, muchísimas gracias a las personas que nos escriben y es lo que conversábamos anteriormente, doctor, cuando de un día para otro aparentemente el paciente dice estaba bien, pero ahora mis pies están cambiando de color, se están oscureciendo. ¿A qué se debe esto? ¿Hay algún tipo de examen que se puede hacer para tratar de saber de qué se trata? Cuando el paciente no es diabético y tiene cambios de coloración en la piel es porque realmente está sufriendo algo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, ese paciente puede tener alteraciones meramente dermatológicas, no solo en los pies, lo puede tener en los codos, lo puede tener en la región de las axilas, lo puede tener en la región del cuello. Y es porque el paciente está aumentando de peso, es porque el paciente ya está teniendo los primeros síntomas que están avisando de que probablemente esté sufriendo de diabetes. Asociado a eso, el problema también del colesterol y el triglicéridos. Siempre la mayoría de estos pacientes debutan con ese tipo de complicaciones. Cuando hablamos ya del paciente diabético como tal, ya el paciente ya pasó esas fases de resistencia a la insulina y ya se encaja en el diagnóstico de la diabetes como tal. En este caso, pues la diabetes tipo 2, porque es la que más se utiliza el término en aquellos pacientes mayores de 30, 40 años, o que están precedidas de obesidad o pacientes que hacen poco ejercicio. Entonces, este tipo de pacientes ya tienen lesiones de la piel más evolucionada, ya no solo lo tienen en la región de los tobillos, sino que pueden tener en cualquier parte del cuerpo. Entonces, este tipo de pacientes ya tienen un daño meramente en lo que es la parte de la producción de insulina. Bueno, la diabetes cambia el carácter si no se toma el tratamiento adecuado. Doctor, nos preguntan, otra persona, muy buenos días, la neuropatía se puede evitar. Otra de las personas nos indica, muy buenos días, bendiciones, me arde mucho la planta de los pies, duelen mucho las articulaciones, era lo que hablábamos también con la otra persona que nos decía del dolor. Pero sí, quizás respondemos sobre la neuropatía, si se puede evitar y si cambia el padecer de diabetes, puede cambiar nuestro ánimo. Fíjate que una de las complicaciones mayores en el paciente diabético son las neuropatías, las retinopatías y las nefropatías. Las tres van de la mano. Cuando aparece una es porque ya las otras también van en su curso. Tienen un porcentaje cada una casi parecido cuando aparecen una que otra. Es decir, que el paciente tiene ardor en los pies, pero ya tiene daño en el ojo, ya tiene daño renal. Y eso es la cosa que no vemos. Solo vemos cuando el paciente llega y te dice, doctor, me arden los pies. Entonces, uno como médico debe estar pensando de que ese paciente tiene que revisar al oftalmólogo para evitar un daño de la retina. Y a la misma vez hacerle su monitoreo renal para verificar cómo está su problema también renal. Ahora, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Cuando el paciente se le diagnostica la enfermedad, se le da una buena orientación para evitar que este paciente llegue a complicarse y llegue a tener este tipo de Igual sucede síntomas. con la parte odontológica, doctor. Si va una extracción, por ejemplo, Igualito. Hay pacientes que tienen temor y van de odontólogo porque piensan que tal vez haciéndose un procedimiento ese paciente le va a ir mal. Pero si un paciente controlado, igual que cualquier otro, y lamentablemente hay pacientes que sufren daños porque no se dan cuenta que son diabéticos. Y hasta ese momento que le toman la glucosa la tiene bastante elevada y es ahí donde se complica. ¿Los cuidados generales, doctor? Cuidados generales, los primeros, ya saben, limpiarse los pies al bañarse, secárselos bien, mantener por lo menos 15 minutos que el paciente pueda utilizar sus calcetines. Lo segundo, cortarse la uña adecuadamente. Lo tercero, mantener siempre lo que es la parte de la higiene en ellos mismos. No utilizar, los pies, mantenerlos cerca de lo caliente, porque estos pacientes que tienen neuropatía pueden tener daño. Y más sin embargo, ese paciente debe examinarse por lo menos 2 veces en el día el pie. En la mañana que sale a trabajar y al regreso que viene de trabajar se lo tiene que examinar. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos.
Aló, buenos días, adelante. Aló, buenos días, bájale el volumen a su televisor, por favor. Siempre le solicitamos eso para podernos comunicar mejor. O escúchenos a través de su teléfono. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quería si le pueden regalar una consulta para mi mamá. Ella tiene síntomas, como dice el doctor, en la noche le dan calambre, le dan comezón, y no sé si en realidad será diabética. No saben todavía si es paciente diabética. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 64 años. Correcto. Ha ido a consulta y los doctores no le han podido dar un diagnóstico. Ella le cuesta dormir porque le dan calambre. Ella cerrando sus ojos y pues le dan calambre. ¿Cómo no? El doctor Bravo dice que por favor nos permita los datos de su mamá, número de teléfono, un contacto para que puedan llevarla a esa consulta. Muchísimas gracias por llamarnos, doctor. Así es, como te decía, pues dentro de las recomendaciones son muy importantes porque muchos pacientes a veces tienen prisa, solamente se bañan, se ponen su calcetín y se van y no se chequean, no dedican un poquito de tiempo a sus pies y eso hace que el paciente se pueda complicar. Y por último, pues utilizar cremas hidratantes que ayuden un poco. Si no lo manejan, pues pueden consultar con su médico de tal manera que ellos los orienten al cuidado meramente de lo que es de los pies. Gracias, doctor Javier Bravo, diabetólogo. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla también. Si usted desea hacerle alguna consulta, recuerde que son los especialistas los que nos tienen que indicar tanto los niveles de azúcar, si padecemos de hipertensión o no, y todas otras situaciones que puede conllevar a esos pacientes crónicos. Muchísimas gracias por sus llamadas y sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, hacemos una pausa y volvemos.